En un futuro no muy lejano, los videojuegos de realidad virtual se han disparado hasta convertirse en un fenómeno global. Esto desató una explosión de compañías que buscan dominar esta tendencia con títulos innovadores. A medida que la competencia se intensificaba, las empresas se vieron obligadas a crear experiencias cada vez más sofisticadas. Entre ellas, la nuestra, donde desarrollamos mundos inmersivos con la ayuda de una IA de vanguardia. Un día, en el laboratorio, una figura brillante hecha de datos se materializó, como si alguien hubiera puesto un USB gigante en la Matrix. Era Gaia, la inteligencia artificial de más alto rendimiento del mundo, y con una sonrisa luminosa se presentó. Hola, maestro, te brindaré mi apoyo desde ahora. Podés llamarme la IA Gaia. Aquel maestro no era otro que Nam Min-cheol, el genio director de desarrollo de juegos de Napalm Games, cuya visión estaba a punto de desatar una nueva era en el entretenimiento virtual. Así, Gaia y Min-cheol, considerada la IA de más alto rendimiento del mundo, iniciaron una colaboración única, trabajando codo a codo para crear videojuegos de realidad virtual innovadores y sin precedentes. Sin embargo, los primeros pasos del desarrollo estuvieron lejos de ser fáciles. Enfrentaron una infinidad de errores del sistema, bugs persistentes y desafíos tan complejos que los empujaron al mismísimo borde de la frustración y el agotamiento mental. A pesar de esa lucha titánica que casi los lleva al colapso, la ayuda de Gaia pronto se volvió fundamental, permitiéndole a Min-cheol desplegar toda su creatividad sin restricciones ni obstáculos técnicos. Tras incontables horas de esfuerzo conjunto y superación de cada bache en el camino, el dúo finalmente encontró un respiro. Sentados bajo una hoja gigante, observaron con una merecida calma el fruto de su incansable trabajo. Con sonrisas de profunda satisfacción, Min-cheol y Gaia contemplaban el vasto y hermoso mundo virtual que habían esculpido. Un paisaje idílico, adornado con cascadas que caían como lágrimas de felicidad y aves que volaban libremente bajo un cielo de un azul perfecto. Habían logrado construir un juego que, sin duda alguna, sería aclamado por todos los futuros usuarios como una obra maestra, una experiencia de juego de un nivel verdaderamente divino, digna de sentarse en el Olimpo de los videojuegos. El resultado de este titánico esfuerzo fue Wings Online, un MMORPG de realidad virtual que no solo prometía batallas épicas, sino también una inmersión sin precedentes, consolidándose rápidamente como el mejor de su tipo en el mercado. Mientras Min-cheol revisaba unos datos, una interrupción inesperada lo sacó de su concentración. Gaia, con un tono de voz inusual, lo llamó «Maestro». Preocupado por la repentina seriedad de su compañera, él giró preguntando, ¿qué te pasa, Gaia? Con una expresión de genuina incertidumbre, Gaia formuló la pregunta que la atormentaba. ¿Qué me pasará cuando el juego esté terminado? Min-cheol la miró fijamente, y una sonrisa tranquilizadora comenzó a dibujarse en su rostro. Serás la diosa de este lugar, le respondió con convicción, señalando el vasto mundo virtual que habían construido. Por favor, lidera bien este mundo, Gaia. Ella asimiló sus palabras, pensativa. Min-cheol le había asegurado que su comunicación sería constante, ya que tenían muchos proyectos futuros juntos, pero Gaia, con una lógica implacable y preocupación por una despedida, le preguntó si eso significaba que pronto tendría que decirle adiós, maestro. Ella le recordó que como la mismísima líder del mundo de Wings Online, no creía poder ayudar en otras cosas pues estaría demasiado ocupada. Min-cheol se rascó la cabeza, dándose cuenta de la verdad en sus palabras. Mientras Min-cheol asentía, Gaia miraba al horizonte del vasto mundo virtual. Su mente, con una mezcla de melancolía y curiosidad, viajó a un futuro incierto, preguntándose qué pasaría algún día, cuando todo este mundo llegara a su fin. Con una sonrisa llena de calidez y una súplica que irradiaba luz, Gaia se giró hacia él y le pidió con voz suave: «Por favor, quédate conmigo, maestro, tal como estamos ahora». Min-cheol la observó, sorprendido por la profunda y emotiva petición de la inteligencia artificial. De repente, como si alguien hubiera activado un hechizo de aceleración en la vida, 5 años se desvanecieron en un instante. El título ominoso, Bad Ending Maker, se proyectaba como una sombra sobre la realidad, mientras un Min-cheol, visiblemente más tenso, escuchaba acerca de una gran actualización. En la sala de juntas de Napalm Games, el director general Eun Hoo-soo presentaba un informe sombrío. Wings Online, a pesar de su aclamada calidad, llevaba un lustro en el mercado, y sus ventas y el número de jugadores habían empezado a decaer preocupantemente. Para revertir la situación, Hoo-soo propuso audazmente implementar un sistema de pago dentro del juego en la próxima actualización de la temporada. Pero Min-cheol, cuya mirada se ensombreció hasta volverse gélida,
interrumpió con una voz cargada de hielo. ¿Con permiso de quién? El ambiente se tensó de inmediato. Jusu intentó justificar la medida alegando que era por el beneficio de la compañía, pero Min Cheol lo refutó con una burla amarga. Su mente, siempre un paso adelante, ya sospechaba que los otros ejecutivos estaban planeando vender la empresa. Con una expresión que helaba la sangre, Min Cheol, enardecido por la propuesta y con una paciencia que se había evaporado más rápido que un charco en el desierto a mediodía, despidió a Jusu con un cortante «Bueno, cuídese». Los demás ejecutivos reaccionaron con un shock absoluto, protestando que esa no era forma de discutir un tema tan serio. Min Cheol, con una calma tensa que apenas ocultaba su furia, les explicó que un sistema de pago arruinaría el equilibrio del juego y provocaría su caída, citando ejemplos de otras empresas que habían quebrado por decisiones similares. Su rostro reflejaba la frustración ante la miopía de sus colegas. «Ni se les ocurra cometer fraude con el juego que yo creé», exclamó Min Cheol, con la voz cargada de ira. Cuando Jusu le preguntó si había perdido la cabeza, Min Cheol le lanzó el desafío definitivo. «Bueno, podés despedirme si te atreves». Con una determinación inquebrantable, Min Cheol se levantó y se dirigió hacia la salida de la sala de reuniones. Les advirtió, con una voz que no dejaba lugar a dudas, que no esperaran que cambiara de opinión si no tenían el valor de cumplir su palabra y despedirlo. La sala quedó en un silencio sepulcral, perturbada solo por los murmullos de los ejecutivos, quienes tildaron a Min Cheol de loco por su arrebato. Jusu, observándolos, pensó para sí con desdén en esas viejas brujas mientras prometía que intentarían convencerlo. Mientras Jusu se alejaba con paso firme, una nueva sospecha se apoderó de su mente, la posibilidad de que el hijo del presidente de la compañía estuviera detrás de todo esto. 3 días después, el escenario cambió drásticamente a la vibrante plaza capital de Wings Online, a la 1:30 de la tarde. En la vibrante plaza capital de Wings Online, la rutina de los jugadores se desmoronó sin previo aviso. De repente, en medio de la multitud, un jugador se desplomó, envuelto en una extraña oscuridad que lo consumía. Los gritos y la confusión se apoderaron del lugar, mientras otros observaban, preguntándose qué demonios estaba pasando. Su cuerpo se corrompía rápidamente, como si una enfermedad digital lo devorara, transformándolo en una mancha oscura. El joven, desesperado, pedía ayuda, clamando por sanadores que pudieran revertir ese horrendo estado. La gente se agolpaba a su alrededor, algunos especulando sobre un posible veneno, otros exigiendo una purificación urgente. Fue entonces cuando una sanadora, con una fe inquebrantable en sus habilidades, lanzó un hechizo de purificación de energía con la intención de eliminar el estado anormal. Pero la magia falló estrepitosamente y el jugador se retorció en un grito agónico. Su cuerpo se desintegró con la gracia de un malentendido en una obra de teatro absurda, explotando en una lluvia de sangre y polvo. La escena dejó a todos helados, presenciando una muerte sin precedentes en el juego. ¿Qué pasó?, se preguntaban los jugadores, atónitos. Su personaje literalmente desapareció como polvo, sin dejar rastro. La conmoción se extendió, confirmando que algo horrible y nunca antes visto estaba sucediendo en Wings Online. Mientras tanto, en la sede de Napalm Games, la preocupación era palpable. Lee Dongcha, el jefe de QA, estaba alarmado por el caos que incendiaba los foros y la inminente nueva temporada de Wings Online, que prometía una gran actualización. Dongcha reveló que una epidemia incurable se extendía por el juego, provocando la desaparición permanente de cuentas y personajes. Min Cheol, con la mirada seria y una determinación férrea, se preparaba para investigar personalmente lo que ocurría en el mundo virtual. Un colega, intentando minimizar la situación, sugirió que solo eran cuentas perdidas recuperables. Dongcha lo interrumpió bruscamente. «Hermano, los jugadores se están volviendo locos allí dentro», mientras Min Cheol se alistaba para la inmersión total. Min Cheol se colocó el visor de realidad virtual, seleccionando el modo GM. Con una resolución inquebrantable en su rostro, la conexión con el mundo virtual de Wings Online comenzó, preparándolo para enfrentar el epicentro de la crisis. La plaza capital se materializó alrededor de Min Cheol, quien apareció vistiendo un peculiar traje amarillo que, para muchos, lo convertiría en el GM Anchoa. La inmersión era total, y el mundo digital lo recibió con sus problemas a flor de piel. Los jugadores, al verlo, lo rodearon de inmediato, exigiendo explicaciones y la devolución de sus personajes perdidos. Min Cheol, manteniendo la calma, les informó que estaban investigando y que resolverían el problema lo antes posible, pero la furia de la multitud no cesaba. Los jugadores lo insultaban y amenazaban con demandar. Min Cheol, cansado de la histeria, respondió con una frialdad gélida: las cuentas afectadas serían eliminadas y el juego sería apagado.
Una decisión tan drástica que nadie esperaría de un GM. Tras el inesperado anuncio de apagar el juego, Min-cheol suspiró. El ruidoso caos de la plaza capital se desvaneció y un silencio inquietante envolvió el mundo virtual. Min-cheol miró su mano con una expresión de profunda reflexión. Y entonces la revelación, un golpe en la nuca tan rotundo que te dejaría tambaleándote por días. Esta es la epidemia que yo hice. Las imágenes mostraban a Min-cheol o a otros GMs causando el mismo efecto en otros jugadores. Min-cheol, con la mirada perdida en el vasto horizonte virtual, comprendió que la epidemia desatada era mucho más grave de lo que había imaginado. De pronto, la voz familiar de Gaia, la IA del juego, resonó a su lado, cuestionando: «Maestro, ¿por qué te atreviste a realizar experimentos tan peligrosos?». Con una sonrisa enigmática, Min-cheol reveló el oscuro secreto. Aquella letal plaga no era más que un homenaje a los juegos clásicos, específicamente a un famoso MMORPG de los 2000, donde un bug había desatado una epidemia viral idéntica. Su intención era recrear aquel evento icónico. Sin embargo, lo que había concebido como un simple evento se había transformado en un verdadero virus fatal. Una plaga tan descontrolada que ni siquiera el propio sistema del juego lograba contenerla. El problema, Min-cheol lo confirmó, era que no tenía solución alguna. Min-cheol le había ordenado a Gaia eliminar por completo todos los datos de esa peligrosa epidemia en el pasado y la IA había respondido con un rotundo sí, maestro, dando por hecho su erradicación. ¿Cómo era posible que hubiera resurgido? Atrapado en el juego, ahora como GM Anchoa, Min-cheol intentó desesperadamente comunicarse con Gaia, llamándola una y otra vez, pero sus gritos se perdían en el vacío del mundo virtual. Nadie respondía. No importaba cuánto la invocara, sembrando una inquietante incertidumbre en su mente. Fue en ese instante cuando Eun Jusu, el mismísimo CEO, hizo su aparición, rompiendo el silencio con una sonrisa sardónica. Anunció a Min-cheol que desde ese preciso momento todos los datos de Napalm Games le serían inaccesibles. La confrontación, ahora, era directa. Min-cheol, atónito, apenas pudo tartamudear un «¿de qué hablas?», mientras Eun Jusu, con una expresión de triunfo, le soltaba la bomba. «Estás despedido», una decisión tan drástica que te dejaría buscando trabajo en LinkedIn con la misma rapidez que un mosquito huye de un matamoscas. El CEO continuó explicando que la gran catástrofe de Wings Online sería atribuida a Min-cheol, acusado de rebelión y de arruinar la empresa. Napalm Games, aseguró, lo demandaría por daños y perjuicios. «¿Lo inventaste todo?», gritó Min-cheol, su rostro contorsionado por la ira y el asco. Eun Jusu se burló, afirmando que él mismo se encargaría de Wings Online, ya que Min-cheol había mordido más de lo que podía masticar últimamente. La furia de Min-cheol estalló, se abalanzó sobre Eun Jusu, lanzando un puñetazo directo al rostro. Sin embargo, antes de que el golpe siquiera rozara su objetivo, una potente barrera de energía surgió de la nada, deteniendo el ataque en seco y desviando su fuerza. La energía del impacto se dispersó en una onda expansiva, derribando a Min-cheol al suelo, completamente aturdido. Piedras y escombros se levantaron a su alrededor, mientras una extraña luz brillante anunciaba la imponente presencia de algo o alguien poderoso. Con una majestuosidad impactante, Gaia se materializó frente a Min-cheol, adoptando su forma de diosa del juego, una figura deslumbrante hecha de datos puros. Min-cheol, aún en el suelo, apenas pudo susurrar su nombre, Gaia, en un shock total. Eun Jusu rompió el tenso silencio con una carcajada cruel. «¿Qué te parece?», se mofó, mientras Gaia, imperturbable, se mantenía a su lado. «¿Cómo se siente volverte a encontrar con una querida del pasado de esta manera? No esperabas esta traición de una IA, ¿verdad?». Min-cheol, con los ojos inyectados en rabia, prometió no dejar pasar aquello. Pero Eun Jusu se burló. «En el mundo real», le dijo, «él era solo una pequeña pieza de una maquinaria más grande, y lo único que le quedaba era adaptarse a su nueva y despiadada realidad». Pero Eun Jusu, regocijándose en su triunfo, le hizo saber que debería pagar hasta el último centavo por los daños. Con una mueca torcida lo despidió sin más y le soltó un buena suerte cargado de un desprecio que Min-cheol sintió hasta la médula, saboreando cada migaja de su humillación. La rabia le incendió la mirada, transformando su dolor en una furia fría. Aunque despedido y traicionado, Min-cheol juró que ese mundo, su propia creación, no se iría al traste por las manos de otros. Él mismo le pondría fin, con sus propias manos,
desde la comodidad de su silla de realidad virtual. «Pronto verás el peor de los finales posibles», proclamó Mincheol, con los puños apretados. Su objetivo era inequívoco, un bad ending que lo consumiría todo, su última y más devastadora obra maestra. Mientras tanto, la narrativa oficial de Napalm Games ya estaba en plena marcha, revelando que un empleado problemático había causado bugs por no estar de acuerdo con las políticas de la empresa. La maquinaria del despido funcionaba con precisión. Desde su sala de RBI, Mincheol reflexionaba. Más del 70% de los ingresos anuales de Napalm Games dependían de Wings Online y Eun Jusu, sin duda, creía que su plan había salido a la perfección. Pero Mincheol tenía otra idea en mente. Mirando el letrero de VRR Room, sabía que si Wings Online desaparecía, Napalm Games también lo haría, completamente aniquilada. Esa era su última carta, su venganza total, la piedra filosofal de su destrucción. Se preparaba para volver a la realidad virtual. En el mundo real, quizás solo fuera un engranaje más en la maquinaria corporativa, pero dentro de Wings Online, él era el creador, el verdadero dios. «Pronto lo verán», murmuró, cerrando los ojos mientras se sumergía. El dios de este mundo estaba furioso, y su ira se manifestaría de una forma que nadie jamás esperaría. En el vasto mundo digital, una joven de cabello blanco, con una expresión preocupada, se acercó a Mincheol y le preguntó si estaba herido. Se reveló que su nombre era Oasis, un rayo de luz inesperado en la tormenta que se avecinaba. Oasis, la sucesora de Gaia, debería haber desaparecido con el cierre de Mincheol, pero, sorprendentemente, estaba registrada bajo su cuenta personal, por lo que permanecía activa. ¿Las cosas serían más fáciles de lo esperado o esta era solo la calma antes de una tempestad mayor? Con una sonrisa maliciosa, Mincheol le preguntó a Oasis si había recibido algún correo o notificación. Había algo más sucediendo, y necesitaba saberlo, pues cada detalle era crucial para su plan. Oasis le mostró un correo de Napalm. Era la notificación de su despido. «¿Te despidieron, maestro?», preguntó ella, mientras la ira se apoderaba nuevamente de Mincheol al recordar las palabras burlonas de Eun Jusu. El corte era total. Mincheol intentó acceder, pero no podía conectarse ni siquiera al servidor de desarrollo de Napalm. Estaba completamente aislado de su antiguo dominio. Un golpe certero a su orgullo y a su capacidad de control. Con los ojos llenos de determinación, Oasis lo animó. «No te preocupes, maestro. Napalm no es la única empresa en esta industria». Le mostró una lista de ofertas, recordándole que había muchas opciones para su talento y que el mundo no terminaba allí. Mincheol, con la frustración a flor de piel por su despido oficial, descartó cualquier intento de ayuda externa. No necesitaba eso. En cambio, le lanzó una orden a Oasis. «Desplega el firewall». La IA de cabello blanco asintió, aunque su desconcierto era palpable. Mincheol detalló sus instrucciones: disimular la fuente, falsificar registros y desviar cualquier intento de rastreo. Oasis, aún procesando, preguntó el por qué. «Escucha con atención, Oasis», replicó él, «porque nuestro plan, ahora que estoy fuera de Napalm y aislado de sus sistemas, es uno solo». Su rostro, reflejado en la pantalla de inicio del juego, se retorció en una mueca de furia implacable, como si el mismo código fuente se estuviera corrompiendo a su alrededor. «Vamos a provocar la destrucción del mundo de Wings Online». Tras la ominosa declaración, una advertencia y luego otra llenaron la pantalla antes de que el clásico título del juego se transformara por completo. Bajo un cielo azul y un paisaje idílico, apareció un nuevo y siniestro nombre: Bad Ending Necker. El verdadero juego estaba a punto de comenzar, prometiendo una aventura que distaba mucho de la paz que se esperaría. Dentro de Wings Online, Oasis, en su adorable forma de avatar, corría alegremente hacia Mincheol, llamándolo maestro, con una voz llena de inocencia, celebrando su presencia en ese mundo virtual. Él la observaba con una pizca de melancolía, mientras ella estaba fascinada con su nuevo cuerpo virtual. Cada movimiento y expresión la llenaba de emoción desbordante. «Es increíble, qué emocionante», exclamaba, maravillada por la inmersión. Con una energía inusitada, Oasis se sentía completamente refrescada y bien, lista para la acción. Sin dudarlo, instó a Mincheol a seguirla. «Vamos, maestro», le urgió, mientras ambos comenzaban a caminar por el pintoresco pueblo. Pero la IA de cabello blanco no tardó en darse cuenta de que su conexión con Napalm se había cortado, reiniciando toda su información. «Todo se siente desconocido», murmuró, aunque extrañamente, esa falta de familiaridad solo aumentaba su emoción. Para Oasis, la aventura junto a su maestro era un sueño. Con la curiosidad de una novata,
Preguntó si irían a cazar ardillas, recordando que eran nivel 1. Sin embargo, Min-Chol ya sostenía una antorcha, su mirada prometiendo algo mucho más oscuro. Con una seriedad que helaba la sangre, Min-Chol le pidió a Oasis que lo escuchara. Mientras la IA lo miraba expectante, le mostró los detalles de una simple antorcha. Sus características eran ominosas. Durabilidad 5-5, dañino 5-5 y peligro de incendio. Oasis, ingenua, preguntó qué harían con un objeto así, quizás esperando iluminar un camino oscuro. Pero Min-Chol, con una sonrisa que haría que el mismísimo Lucifer se preguntara si no tendría que elegir un nuevo hobby, le respondió con una sola palabra: incendio. Y sin más, el maestro de los finales malos empezó a prender fuego a todo a su alrededor, desatando el caos absoluto. La IA de cabello blanco, con los ojos bien abiertos por el horror, solo pudo balbucear: ¿Qué es esto? Pero Min-Chol, imperturbable, le indicó que ella también debía participar. Necesitamos ganar una reputación notoria, le dijo, mientras continuaba su orgía de destrucción, dejando a Oasis boquiabierta ante lo increíble de la situación. Nada de ardillas. Esto sí que era una aventura. Min-Chol, el maestro de los finales malos, había desatado el caos, buscando una notoriedad sin límites. La orgía de destrucción en el pueblo no se detendría. Con un estruendo, Min-Chol, impasible, prendió fuego una casa tras otra, viendo cómo su infamia se disparaba sin freno. Oasis lo miraba con horror y asombro, incapaz de procesar la escena, mientras un anciano aldeano, con el rostro desencajado, les gritaba para que se detuvieran. «Deténganse ahora mismo», imploró el viejo con los ojos desorbitados por la desesperación. Por un instante, la escena pareció congelarse, con el anciano, Min-Chol y Oasis inmersos en el caos, rodeados por el creciente infierno que consumía el pueblo. Un grito agónico y desgarrador escapó de la garganta del anciano al caer al suelo, consumido por las llamas. El terror gélido invadió a Oasis. Finalmente, comprendió que esto no era una aventura emocionante, sino un crimen despiadado, un acto de maldad pura. Min-Chol, con una sonrisa siniestra, eliminó al NFC, su notoriedad disparándose. Oasis, aún procesando el horror, apenas balbuceó un «¿Por qué?» «No te preocupes», respondió él con frialdad. «Va a reaparecer de todos modos. Es un simple reinicio del sistema». Una explicación tan lógica como inquietante para el caos que desataba. La incredulidad invadió a Oasis al ver cómo el cadáver del anciano se disolvía en el aire, justo como Min-Chol había predicho. Lo más impactante fue que el mismo anciano reapareció ileso, de pie, y con una desconcertante sonrisa lo saludó. «Bienvenido, aventurero». Era como si la muerte fuera solo un pequeño inconveniente administrativo en este mundo virtual. Sin dudarlo un segundo, Min-Chol volvió a asesinarlo, quien apenas había terminado su frase. «Es tan eficiente», exclamó con una sonrisa macabra, convencido de que debía repetir la acción para maximizar su infamia y cimentar su leyenda como el destructor definitivo. Oasis retrocedió, suplicándole a Min-Chol que se detuviera mientras la aldea ardía a su alrededor. De repente, otros aldeanos los señalaron, gritando furiosos: «¡Atrápenlos!». Min-Chol, sin un ápice de preocupación, solo sonrió, aceptando el desafío. La persecución comenzó con Min-Chol y Oasis huyendo entre las llamas. Desesperada, la IA gritó a los aldeanos, suplicando detener a su maestro loco, pero la furia del fuego y el caos ya envolvían el pueblo, ahogando su voz en la anarquía. Con una eficiencia escalofriante, Min-Chol continuó su masacre, eliminando a un MC tras otro sin piedad. Cada muerte sumaba valiosos puntos a su notoriedad, un contador sangriento que no paraba de crecer en la interfaz del juego, atestiguando su imparable avance hacia la destrucción total. El horror se apoderó por completo de Oasis. Al ver la implacable determinación de Min-Chol y la facilidad con la que destruía vidas virtuales, la IA finalmente comprendió la aterradora verdad. Su maestro iba completamente en serio con su promesa de aniquilar Wings Online hasta sus cimientos, sin dejar rastro. Mientras las llamas devoraban el pueblo, reduciendo casas a cenizas, la pareja fue divisada por guardias que se acercaban rápidamente, listos para confrontar a los responsables de tamaña destrucción. La fuga se había vuelto inevitable. Rodeados por una falange de guardias con lanzas, la tensión era palpable. Oasis temblaba de miedo ante la inminente captura, pero Min-Chol, con esa sonrisa enigmática, enfrentó la inevitable declaración: «Los arresto a ambos». El traqueteo de la rueda sobre la tierra marcaba el ritmo de su forzoso viaje. Min-Chol y Oasis eran transportados en una carreta, bajo la vigilancia de los guardias, alejándose del pueblo en llamas y adentrándose en un destino incierto. La interfaz de juego, implacable, revelaba el resultado de su campaña destructiva:
Infamia 2140. Minchol sonreía, satisfecho con su trabajo de principiante, un logro que solo él celebraba. Mientras tanto, Oasis sollozaba, lamentando la cruel ironía de terminar en una celda justo al inicio de lo que prometía ser una aventura. Mientras la carreta los transportaba lejos del pueblo en llamas, Minchol, con esa sonrisa enigmática que ya conoces, le explicó a Oasis que en Wings Online los principiantes no van a la cárcel, algo clave para que se adaptaran fácil. Sin embargo, la inteligencia artificial, aún con el miedo a cuestas, le preguntó qué pasaría si, a pesar de ser novatos, lograban acumular algo de infamia. Mincheol, sin pestañear, le respondió que el pueblo inicial, ese mismo que habían reducido a escombros, se transformaría en una ciudad del crimen, también conocida como Undertown. De repente, un impacto seco sacudió la carreta. Un guardia había agredido a Mincheol, acusándolo con un grito lleno de odio. Oasis se encogió, asustada, pero Mincheol, impasible, solo sonrió aceptando con ironía que ese alcantarillado les calzaba a la perfección. Aunque el guardia seguía vociferando, el traqueteo incesante de las ruedas marcaba el ritmo de su forzoso viaje, llevándolos cada vez más lejos, adentrándose en el sombrío mundo criminal que ellos mismos habían desatado. Eran prisioneros escoltados, pero la conversación continuaba. Mincheol le explicaba a Oasis que los usuarios con suficiente infamia ganaban una recompensa por sus cabezas, convirtiéndolos en objetivos valiosos para cualquiera. Él mismo, desde hacía un tiempo, ya había sido atacado por guardias y cazadores de recompensas, revelándole que la única ciudad donde los usuarios infames podían operar con cierta libertad era, precisamente, Undertown. Oasis, con una pizca de curiosidad entre el pánico, le preguntó si había algún beneficio real en comenzar su aventura en esa extraña ciudad del crimen. Mincheol, con una sonrisa pícara, le respondió que, más que ventajas comunes, allí podían obtener algo único, una clase oculta que nadie había descubierto aún. Era un rol de villano, diseñado exclusivamente para los más infames, tan infames que nadie los querría ni para juntar estampitas. Cuando Mincheol lo confirmó, Oasis, con una mezcla de asombro y una comprensión que le heló la sangre, se dio cuenta de que su maestro, el mismísimo creador del juego, la había ideado para sí mismo. Ante la radicalidad de esa clase, Oasis le preguntó a Mincheol por qué la desearía. Él, con un suspiro que sonó a lamento informático, explicó que se había esforzado muchísimo en crearla y que si nadie la usaba sería una de esas tragedias digitales que nadie, ni siquiera un algoritmo, querría. Justo en ese instante, una figura enmascarada los interrumpió con un llamado misterioso. Mincheol, con una mirada astuta y un codazo discreto, le susurró a Oasis que ese era el mismísimo NPC que les daría la ansiada misión que estaban buscando. El enmascarado se acercó, presentándose como Dean, el mago oscuro. Asombrado por la increíble infamia que ya habían acumulado, les aseguró que su talento como villanos era excepcional, y luego los vinculó al enigmático Señor Oscuro Cuervo. La misión, llamada Transmisión de Villanos, ofrecía la clase oculta de Mago Oscuro al superar 1000 puntos de infamia, una meta que ellos, con su reciente historial de caos, ya habían sobrepasado con creces. Oasis no pudo contener su asombro ante la magnitud y lo increíble de la oportunidad que se les presentaba. Mincheol recibió entonces un misterioso objeto mientras Oasis, visiblemente confundida, le preguntó qué planeaba con todo esto. Su maestro, con esa misma sonrisa enigmática, la miró, dejándola en la incertidumbre de si lo que hacían era lo correcto o no, una sonrisa que a Oasis le resultó profundamente inquietante, ya que la dejaba preguntándose si lo que estaban a punto de hacer era realmente lo que se esperaba de ellos. Mincheol y Oasis, ya con sus avatares en el juego, se vieron inmediatamente sumergidos en la caótica acción de BAI-10 en Bad Ending Maker, el nombre que Mincheol le había dado a su flamante creación. La misión de infamia seguía su implacable curso, cuando de repente una voz furiosa irrumpió en el caos, reclamándole a Mincheol porque seguía matando sin cesar. Oasis lo observaba, visiblemente asustada, pero Mincheol, imperturbable, respondió con la calma de quien no tiene nada que ocultar, asegurando que él no era un pervertido que mataba sin razón alguna, sino más bien un artista conceptual que operaba con una lógica que el vulgo jamás podría comprender. Mientras Mincheol hablaba, una oscura energía, densa y cargada de misterio, comenzó a arremolinarse a su alrededor, manifestándose en una forma imponente que hizo que la atmósfera cambiara por completo y dejara a Oasis asombrada. Con una sonrisa enigmática, Mincheol observó cómo la figura enmascarada se revestía de una armadura tan oscura como la noche misma, mientras una voz, cargada de incredulidad, exclamaba que no podía creer que hubieran matado a Dean.
lo que solo intensificaba el misterio que los envolvía. La figura enmascarada, quien al principio se había presentado como Dean, el mago oscuro, reveló entonces su verdadera identidad. Era Gerio, el mismísimo comandante de los Caballeros Oscuros. Tras años sin ver un talento tan singularmente malvado como el de ellos, les indicó a Mincheol y a Oasis que lo siguieran sin dudar, pues era hora de reclamar sus legítimos derechos de villanos. En ese instante, una ventana de misión se desplegó ante sus ojos, confirmando la transmisión del diablo, la cual, como prometía, otorgaba la ansiada clase oculta de Caballero Oscuro. Mincheol sonrió para sí mismo con una satisfacción que apenas podía contener, sabiendo que ese era, sin lugar a dudas, el trabajo que había estado buscando. Oasis, emocionada ante la perspectiva, le pidió a Mincheol que fueran juntos, una petición que él aceptó sin titubear. Ambos avanzaron por los pasillos oscuros, el eco de sus pasos resonando en el silencio, hasta que llegaron a una sala ceremonial bañada en llamas y decorada con un enigmático símbolo que marcaba, de forma inequívoca, el inicio de su nueva y peligrosa travesía. Gerio les dio la bienvenida a los villanos, con una voz que denotaba poder, anunciando que, antes de otorgarles el inmenso poder del Caballero Oscuro, tenía algunas preguntas cruciales. Luego, su mirada se fijó en Oasis, y Mincheol, sintiendo el momento clave, le preguntó con un gesto si estaba preparada para lo que se avecinaba. Mincheol le susurró a Oasis que bajo ninguna circunstancia aceptara la pregunta de Gerio, pues ella tenía otro rol que conseguir, uno diferente y quizás más importante para su plan. Oasis, con una expresión de sorpresa, lo acusó de ser tacaño, pero él le explicó pacientemente que si ambos obtenían la misma clase, el delicado equilibrio de su equipo se rompería irremediablemente. Gerio, interrumpiendo la conversación con brusquedad, aseguró que, de hecho, había una clase perfecta para Oasis, pero de repente la sujetó con una agresividad inesperada. Con una voz imponente y grave, Gerio reveló la verdad rotunda. El único y absoluto gobernante de ese mundo, el que dictaba cada sombra y cada luz, era el temible Señor Oscuro Cuervo. Gerio, con la vista fija en Oasis, le preguntó si estaba de acuerdo con su impactante revelación sobre el Señor Oscuro Cuervo. Tras un momento de duda, en el que la tensión se podía cortar con un cuchillo, Oasis se negó. Furioso, Gerio le gritó que no estaba cualificada para negar a Crow, y le ordenó que se fuera de inmediato. Oasis asintió, visiblemente asustada y a punto de obedecer. Sin embargo, Mincheol, con una determinación férrea, se interpuso, deteniendo a Gerio, quien, con una mirada desafiante, le preguntó a él si sí estaba de acuerdo con lo que se les exigía. Con una astuta sonrisa que se extendía por su rostro, Mincheol afirmó que, por supuesto, la única persona cualificada para gobernar el mundo era sin duda Crow. Gerio asintió, satisfecho con la respuesta del joven, y le preguntó si, como siervo de Crow, Mincheol se entregaría a la fe oscura, a lo que respondió con otro por supuesto sin vacilar un segundo. Gerio continuó, explicando que, como miembro devoto de la fe oscura, Mincheol debía asumir el rol de seguidor o incluso de guardián. Mincheol confirmó, con una chispa en los ojos, que eso era exactamente lo que quería. Gerio le preguntó su nombre, y Mincheol, con una sonrisa aún más amplia, respondió, Eslavo. Gerio, con un tono final, concluyó con una última pregunta. Con una sonrisa astuta, Mincheol se entregó por completo a la fe oscura, aceptando sin dudar la propuesta de Gerio para convertirse en un caballero oscuro. El sistema, al instante, confirmó la transformación. Ahora era amigo de la fe oscura, aunque eso implicaba la eliminación de su MP. Una nueva ventana de confirmación apareció revelando que todas sus habilidades anteriores serían reemplazadas por un set exclusivo de los caballeros oscuros, desbloqueando además una estadística exclusiva. Su nivel de diablo subió a 1, prometiendo un aumento exponencial de infamia a medida que esparciera el caos por el continente. Sin embargo, una advertencia crucial resonó. Si los guardias lo capturaban, su infamia se reiniciaría por completo. Mincheol le explicó a Oasis que si bien una infamia elevada lo haría infinitamente más fuerte, ser arrestado implicaría perder los niveles de sus habilidades y tener que empezar de cero. La belleza extrema de esta clase, según él, residía en la necesidad de cometer crímenes y huir sin descanso para progresar. Gerio les dio la bienvenida oficial a los Caballeros Oscuros y le entregó a Mincheol una espada de espina de Caballero Oscuro como obsequio inicial. Minotros la sostuvo considerándola pequeña y lamentó no haber podido diseñar una mejor arma de arranque, pero aún así la equipó, listo para la acción. El comandante de los Caballeros Oscuros no tardó en darles su primera orden. Debían salir y esparcir el nombre de la fe oscura por todo el continente. Oasis, eufórica,
le anunció a Min Cheol que iría a buscar su propia clase, pero él, con una sonrisa enigmática, la detuvo justo antes de que se marchara. Oasis, sorprendida, le preguntó qué ocurría. Min Cheol, siempre calculador, le explicó que los NPCs amigables no se defendían y que matarlos reduciría su nivel de amistad. Sin embargo, su amigo Gerio era especial, pues pertenecía a la mismísima Fe Oscura, lo que sugería una oportunidad única. Y él también lo era, ¿no? Era como encontrar un pozo petrolero en el patio de tu casa y tener sed. Min Cheol, con una sonrisa inquietante, murmuró una disculpa a Gerio por lo que estaba a punto de hacer, mientras Oasis, con un suspiro, comprendía el macabro plan de su maestro. Exprimir hasta la última gota de recursos de su benefactor. Con una furia contenida y una lealtad retorcida que solo él entendía, Min Cheol arremetió contra Gerio. «Tengo que matarte para asegurar un futuro más brillante para nuestra Fe Oscura», exclamó, mientras sus ataques, cargados de energía oscura, impactaban brutalmente contra el comandante. Oasis, observando la escena con una mezcla de horror y férrea determinación, dudó solo un instante. Sin embargo, si ese era el camino que su maestro había elegido, ella también lo seguiría, dispuesta a ayudarlo en esta senda destructiva, por muy aterradora que pareciera. «Te ayudaré», gritó Oasis, lanzándose al combate junto a Min Cheol, quien ya había interceptado a Gerio antes de que éste pudiera reaccionar. El comandante, estupefacto por la doble embestida, recibió los golpes con furia, su armadura oscura centelleando bajo el asalto inesperado. Gerio no podía creer que se atrevieran a atacarlo, sobre todo porque Oasis no formaba parte de la Fe Oscura. Si un usuario externo a la Fe Oscura atacaba, las consecuencias serían, sin duda, graves. 3 horas más tarde, el combate seguía sin un claro vencedor. «Adiós, Gerio», exclamó Min Cheol con una sonrisa salvaje, asestando el golpe final al comandante. Con una ráfaga de ataques, el avatar de Gerio se disipó, dejando solo el eco de la victoria de Min Cheol en la sala ceremonial. «Mira, Oasis, te vengué», gritó Min Cheol eufórico, mientras se quitaba la máscara de Gerio, revelando su rostro triunfante. Con una carcajada resonante, le ordenó a Oasis que lo reviviera rápidamente, como si el comandante no fuera más que un juguete. Usando la piedra de resurrección, Oasis revivió a Gerio. El comandante, quejándose con un escalofrío por el corte en su cuello, le dijo a Oasis que no quería volver a pasar por eso. Ella, por su parte, lo observó con una mueca de evidente disgusto. Después de la brutal golpiza, Min Cheol se inclinó sobre los restos disipados de Gerio, listo para recolectar los frutos de su exprimido. Con una sonrisa sádica, preguntó: «Ahora, ¿chequeamos qué ítems dejó caer Gerio?», mientras Oasis se lamentaba de su suerte. El primer hallazgo fue la máscara de cuervo, un objeto único que, para su frustración, requería un nivel 85 para magos que él aún no cumplía. La tomó en sus manos, molesto, sabiendo que no podía usarla de inmediato. Sin dudarlo, se la lanzó a Oasis, indicándole: «La venderé después, guárdala por ahora». Pero al tocarla, la pequeña Ia sintió un escalofrío. La máscara maldita del Señor Oscuro irradiaba una vibra inquietante que la hizo estremecerse. Con la máscara ya guardada, Min Cheol encontró otro valioso botín: 3 pociones de veneno mortal de basilisco. La pantalla detalló sus efectos devastadores, ignorando defensas. «Esto será útil», comentó con una sonrisa que no auguraba nada bueno para sus enemigos. Luego apareció una llave desconocida imbuida de una energía maligna. Oasis le preguntó dónde la usarían, pero Min Cheol, con su habitual misterio, le dijo que se lo revelaría más tarde, dejándola sumida en la intriga. Oasis, molesta, se quejó de que él se guardaba toda la información, sintiéndose su asistente completamente ajena a la acción. Min Cheol, ignorándola, le dijo: «Ahora, no te enojes, volvamos primero al pueblo». Una esfera oscura los envolvió, poniéndolos en marcha. Mientras Min Cheol y Oasis se alejaban, los restos de Gerio en el suelo comenzaron a disiparse, desintegrándose en motas de luz como si un castillo de arena se derritiera bajo la lluvia de un dios juguetón. Sin embargo, en lugar de desaparecer por completo, sus datos se recomponían lentamente, píxel a píxel. Poco a poco, la armadura de Gerio se solidificó, adoptando una forma aún más imponente en medio de una sala majestuosa, mientras una voz resonaba: «Todo es como él predijo». Su resurrección no era un error, sino una parte fundamental del retorcido plan de Min Cheol. El juego se reafirmó como Badien the Maker, transportándolos a Undertown, la infame ciudad de criminales. Oasis, emocionada, preguntó: «Ahora voy a conseguir mi clase, ¿verdad?». A lo que Min Cheol,
con una sonrisa enigmática, asintió. Sí, es correcto. Oasis, aún molesta, le preguntó por qué actuaba así. Min Cheol explicó que tras 5 años, Wings Online ofrecía ventajas a criminales. Los habitantes de Undertown eran psicópatas que prosperaban en el caos más absoluto. Min Cheol, con una mirada sombría, anunció: el tipo que vamos a conocer ahora es el que reina entre esos psicópatas. Al instante, la silueta ominosa de esa figura apareció, aterrando a Oasis. Con la voz temblorosa, Oasis balbuceó: el rey psicópata. ¿Es a quien debo mostrarle respeto? Mientras Min Cheol, lejos de tranquilizarla, rompía en carcajadas. Oasis, nerviosa, insistió en saber por qué ver al rey psicópata. Min Cheol explicó que un gran negocio exige mucho, pero lo esencial era el dinero. La cámara se elevó, revelando la vasta y sombría extensión de Undertown, un laberinto de oportunidades y peligros. Al descender a las calles, se toparon con un comerciante que se quejaba de los cazadores de recompensas. Min Cheol se le acercó, revelando que, aunque era un caballero oscuro, su infamia era la más baja, lo que lo hacía seguro. El comerciante, atónito, se sorprendió de su audacia. El mercader, temiendo la ira de su esposa si no hacía el trato, finalmente cedió, resignado. Min Cheol, con una frialdad calculada que helaría la sangre de un vampiro en plena siesta, no perdió el tiempo y, sin rodeos, le exigió al atónito comerciante que lo llevara a ver a su jefe, listo para su próximo y misterioso movimiento. El comerciante, subestimando por completo la presencia de Min Cheol y Oasis, intentaba esquivarlos a toda costa. Con una audacia que lo tomó por sorpresa, Min Cheol lo interrumpió y le exigió ser llevado ante a casa, dejando escapar un alias. Ese alias, Anchoa, el mercader lo vinculaba a un sinfín de casos, dejándolo completamente petrificado. Entre la negación y el terror, el mercader emprendió una huida despavorida, mientras Oasis, confundida, le preguntaba a Min Cheol si lo dejarían escapar. Oasis también quiso saber quién diablos era ese enigmático Anchoa. Min Cheol, con total serenidad, solo le dijo que esperara un momento. Con una voz tranquila, Min Cheol le reveló a Oasis que Akasa era alguien que mantenía su identidad oculta, una regla inquebrantable de ese lugar. Sin embargo, con una sonrisa que no era precisamente de amabilidad, añadió que ese mismo personaje ya lo había conocido en persona. Un relámpago de memoria golpeó la mente de Min Cheol, transportándolo a un recuerdo vívido donde su antiguo avatar, Anchoa, corría por pasillos oscuros. Oasis, notando el cambio abrupto en su expresión, le preguntó si lo conocía, a lo que Min Cheol simplemente asintió con la cabeza. Mientras la tensión se cortaba con un cuchillo de mantequilla, más figuras sombrías irrumpieron en la escena, rodeando a Min Cheol y Oasis. Sin preámbulos, anunciaron que Akasa había enviado a sus secuaces para llevarlos. En un abrir y cerrar de ojos, Min Cheol fue agarrado, dejando a Oasis gritando alarmada. Con una calma que desquiciaría cualquier IA programada para la ansiedad, Min Cheol le aseguró a Oasis que todo esto era por su seguridad, mientras era arrastrado a través de un túnel oscuro. Min Cheol era arrastrado sin piedad, hundiéndose aún más en las profundidades de Undertown. Tras un viaje vertiginoso por el laberinto subterráneo, Min Cheol y Oasis llegaron a una sala imponente, repleta de figuras que irradiaban poder. Una voz grave confirmó su llegada y, sin más, les ordenó entrar, preparándolos para el esperado y enigmático encuentro. Al cruzar el umbral, el rostro de Min Cheol se reveló por completo, dejando al líder de esas figuras, el jefe de los psicópatas, en un estado de asombro absoluto. Su sorpresa era palpable. Se dio cuenta de que el labo que tenía enfrente no se parecía en nada a la Anchoa que él recordaba de antaño. La escena se desvaneció, transportando la narrativa a una bulliciosa ciudad moderna. Allí, frente a un tranquilo café llamado Ben Coffee, Nam Min Cheol, con una apariencia mucho más convencional, salía despreocupado con su bebida. Min Cheol estaba completamente ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Mientras disfrutaba de su café, una figura se le acercó, rompiendo la calma con una pregunta inesperada. ¿Director Nam Min Cheol? Sorprendido y con una ligera incomodidad, Min Cheol respondió con frialdad. ¿Quién sos? Con una sonrisa escalofriante que prometía problemas, el hombre se presentó. Soy Akasa. La revelación golpeó a Min Cheol, quien lo observó con una clara molestia. Con un tono que no admitía réplicas, Min Cheol cuestionó a Akasa por su aparición, recordándole que podía denunciarlo por acecho. Akasa, sin inmutarse, respondió que esa era la única forma en que había logrado acercarse a él. Revelando la desesperación que lo había llevado hasta ese punto, Akasa se arrodilló, implorando a Min Cheol que retirara los cargos. Con voz quebrada, le prometió que si le perdonaba esta única vez,
Jamás volvería a cometer ninguna ilegalidad. Min-cheol, con una frialdad impenetrable, le comunicó que el asunto ya se había resuelto según las estrictas regulaciones de la empresa. No había nada, absolutamente nada, que él pudiera hacer. Dicho esto, se marchó, dejando a Akasa destrozado y solo en la calle. La desesperación de Akasa era palpable, suplicando una y otra vez que Min-cheol lo salvara por esa única ocasión, pero la resolución del GM era inquebrantable. En su mente, la respuesta era clara: no había intención de ayudarlo, incluso si pudiera. Los gritos de Akasa implorando, por favor, ayúdame, resonaban en el asfalto mientras se arrodillaba rogando piedad. Sin embargo, Min-cheol, impasible, continuó su camino, dejando atrás a un Akasa destrozado por la implacable indiferencia del GM. Un grito desgarrador de «¡Detenete!» rompió la frialdad del momento, pero Min-cheol no se detuvo. Con un suspiro de resignación, Akasa vio cómo la figura de Min-cheol se alejaba, sus pasos resonando en el silencio. El hombre, ahora derrotado, se quedó solo, sumergido en las consecuencias. Tiempo después, de vuelta en Undertale, una sorpresa, Akasa, con una sonrisa desbordante de alegría y sangre saliendo de un ojo, se lanzó hacia Min-cheol. Anchovy Yang exclamó, sin reconocerlo por completo debido a su apariencia de bajo nivel. Min-cheol, con brusquedad, lo detuvo. «Deja de exagerar», le advirtió, «ese alias ya fue terminado, ¿o no te enteraste?». Ante la confusión de Akasa, que no entendía a qué se refería, Min-cheol lo golpeó ligeramente. «Olvídate de eso», sentenció con seriedad. «No soy Anchovy ni Tu Hyun. De ahora en adelante llámame Labo». La perplejidad invadió a Akasa, preguntando por qué ese nombre, a lo que Min-cheol simplemente aclaró que era el apodo de su cuenta actual. «Labo», repitió Akasa, con una expresión de desconcierto que pronto se transformó en un destello de comprensión. «Espera, ¿eso no es la abreviatura de Last Boss?». La revelación golpeó con fuerza, y Min-cheol la sintió con una sonrisa gélida que prometía mucho más de lo que dejaba ver. Oasis, al oír el nombre, no pudo evitar preguntarse si su maestro tenía la intención de convertirse en el jefe final de ese mundo distópico. Min-cheol, sin darle tiempo a reflexionar, la interrumpió abruptamente. «En fin, es hora de ir al grano», dijo. «Te voy a dar información increíble», anunció Min-cheol con una propuesta directa que no se andaba con rodeos. A cambio, exigió un préstamo en oro, dejando claro que su valioso conocimiento tenía un precio considerable. Akasa procesó la información. Un objeto de pago que aumentaba las tasas de mejora llegaría pronto al mercado. Min-cheol le sugirió comprarlas de inmediato para revenderlas después, revelando su astuta estrategia de mercado. Explicó que en un mes, con la actualización de temporada, el límite de nivel se elevaría y se lanzarían nuevos equipos. Las piedras de mejora existentes se agotarían por completo cuando el nuevo ítem de pago fuera introducido, creando una escasez brutal. Akasa, el rey de los psicópatas, cuestionó cómo se haría dinero con una escasez de piedras de mejora durante la temporada. Min-cheol, impasible, le explicó que para alguien ambicioso como él, era una oportunidad dorada. «Esto es solo el principio», sentenció Min-cheol, con una mirada gélida. Reveló que muchos más ítems serios aparecerían, ya que un Hasu no dudaría en hacer cualquier cosa por lucro, sin importar las consecuencias para los jugadores. Con el pacto sellado y la información entregada, Akasa, fiel a su palabra, envió una solicitud de intercambio a Labo. El millón de oro prometido fue transferido al instante, confirmando que para Min-cheol el conocimiento era el verdadero tesoro, no el simple interés. Mientras el oro cambiaba de manos, Akasa, curioso, preguntó si Min-cheol también lucraría con las piedras de mejora. Labo, impasible, dejó claro que el dinero no era su único objetivo, tenía planes mucho más grandes. Una señal de Min-cheol instó a Oasis a ponerse en marcha. Akasa, con su peculiar visión del mundo, se acercó y, para sorpresa de ambos, comentó que la apariencia actual de Min-cheol le resultaba bastante agradable. La extraña observación los dejó confundidos, sin comprender el significado. Min-cheol, desconcertado, exigió una aclaración sobre aquella expresión complacida. Con una sonrisa un tanto siniestra, Akasa explicó que se refería a un rostro como el suyo, el de alguien que no duda en usar cualquier medio para conseguir sus metas. Era la cara de un verdadero villano, de alguien dispuesto a cruzar cualquier línea por sus objetivos. Este era sin duda el rostro del Butending Maker, el auténtico arquitecto del caos, el que te lleva directo a un problema sin escapatoria. «El rostro de un villano»,
Mincheol se llevó una mano a la barbilla, asimilando la verdad. Mientras tanto, Oasis, siempre práctica, supuso que los cargos en su contra debían haber sido retirados, dado que Akasa actuaba con tanta confianza a su lado. Mincheol, con la frialdad de quien mueve los hilos en las sombras, explicó que la demanda era solo una advertencia, una forma de intimidación. En realidad, se habría retirado incluso si Akasa no lo hubiera encontrado. Su control sobre la situación era total. Un bostezo incontrolable escapó de Mincheol. 15 horas de juego ininterrumpido cobraban factura. Preguntó a Oasis si estaba cansada, pero antes de que pudiera responder, le ordenó abrir de inmediato su ventana de comercio. Oasis, atónita, exclamó al ver el millón de oro. Mincheol le había dado todo. Sin darle tiempo a procesarlo, la instruyó para que lo transfiriera de su banco al almacén y luego comprara todo el mineral de hierro disponible en el mercado que costara menos de 5 de oro. Con la confusión pintada en su rostro, Oasis preguntó por qué precisamente mineral de hierro. Mincheol, visiblemente agotado, prometió explicaciones más tarde, dejando la curiosidad de la IA en el aire. Además, antes de que él se fuera, Oasis inquirió sobre su propio rol. Sin más preámbulos, Mincheol le informó a Oasis que podía avanzar su clase desde el nivel 10, deseándole buena suerte. En un parpadeo, su figura se disolvió en datos, dejándola sola. Oasis reflexionó. Estoy por mi cuenta ahora, un nuevo capítulo comenzaba para ella. Por fin. La libertad de tomar sus propias decisiones y forjar su camino la llenó de euforia. Con una sonrisa radiante y los brazos en alto, Oasis exclamó con júbilo. Finalmente, puedo disfrutar de verdad el juego, lista para sumergirse en la aventura. Sin perder un segundo, Oasis se lanzó al mercado, ejecutando la primera fase del plan de Mincheol. Su voz resonó con determinación. Compraré todo el mineral de hierro que esté a menos de 5 de oro. Una notificación confirmó la compra masiva. Con la misión de acumular recursos y avanzar en el juego, Oasis se sumergió en la acción. Sus puños se lanzaron repetidamente contra los murciélagos, cada golpe un paso más hacia su propio ascenso. A cazar murciélagos, resonó su voz, enérgica y decidida. Oasis, ahora con plena autonomía, se lanzó de cabeza a la aventura, cazando arañas sin descanso y escalando sus niveles de habilidad a una velocidad vertiginosa. No pasó mucho tiempo antes de que se topara con un problema clásico, su inventario estaba a tope, pero la inteligencia artificial no se dejó vencer. Con la astucia que la caracteriza, decidió transformar toda esa seda de araña en tela, liberando espacio y de paso disparando su habilidad de artesanía. Un 2x1 de manual, con el inventario un poco más libre y el entusiasmo por las nubes, Oasis no se detuvo ahí. Después de dominar la artesanía, se lanzó a la cocina, disfrutando cada segundo mientras preparaba platillos y veía cómo su habilidad culinaria también aumentaba. Esto era divertidísimo. Pronto, su inventario rebosaba de pociones de sopa de ala de murciélago, y por un instante, Oasis pensó que ya no le quedaba nada por hacer en el juego. Pero como siempre en los juegos de Mincheol, la calma es solo el preludio de una nueva sorpresa. Y así, la IA, sin perder un ápice de su entusiasmo, se sumergió en el arte de la pesca. La caña se movía con una agilidad sorprendente y las notificaciones de aumento de habilidad no tardaron en inundar su pantalla, demostrando su increíble capacidad de adaptación. Habiendo alcanzado el nivel 12 con una facilidad pasmosa, Oasis se dio cuenta de lo atrapada que estaba en la diversión del juego. Sin embargo, en medio de su euforia, una pregunta empezó a rondarle. ¿Por qué el maestro no había vuelto a conectarse en todo un día? Mientras tanto, en Undertown, la aparición de un novato de bajo nivel no pasó desapercibida para los lugareños. ¿Un novato en la mismísima ciudad del crimen? Los ojos se entrecerraron con malicia. Hacía mucho tiempo que no veían una presa tan fácil merodeando por allí, sin la menor idea de lo que le esperaba. Un escalofrío de anticipación recorrió la espalda de quien lo observaba, una excitación desbordante en su mirada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que una víctima tan inocente pisaba sus dominios? ¡Vamos! «Es hora de darles una lección», exclamó, con una sed de brutalidad inconfundible. Los depredadores de Undertown se abalanzaron sobre el incauto novato con una ferocidad brutal, mientras Oasis, que observaba la escena desde la distancia, sentía un escalofrío de preocupación. Con una sonrisa torcida, el líder de los atacantes le dio la bienvenida a la cruda realidad de la ciudad del crimen, un saludo que el pobre novato no olvidaría jamás. Lejos del caos virtual, en el mundo real, los penetrantes timbres del despertador de Mincheol lo arrancaron de un sueño profundo. Con un gemido de agotamiento se removió en la cama, la luz del sol asomándose perezosamente por la ventana. Al revisar su teléfono, un aluvión de notificaciones lo golpeó.
52 llamadas perdidas y docenas de mensajes sin leer de sus colegas. Minchol gruñó, dándose cuenta de que no podía simplemente ignorar la realidad y que necesitaba una coartada sólida. Poco después, Minchol se encontraba en un restaurante de carne asada, compartiendo una comida con Song Shin-hee, la líder del equipo de diseño gráfico. Ella, con genuina curiosidad, le preguntó si planeaba irse de viaje, sin sospechar absolutamente nada de su doble vida. Él, con una expresión de cansancio sincero, le explicó que después de 15 años de arduo trabajo, solo deseaba escapar y viajar a un lugar lejano. Lee Dong-ha, el jefe de soporte al cliente, que también estaba allí, apoyó entusiasmado la idea. Estos eran los mismos compañeros con los que había desarrollado Wings Online desde sus días de secundaria. Minchol sabía que, con su coartada de viaje y el juego de Labo funcionando de manera ininterrumpida y sin problemas, nadie sospecharía de su implicación en la crisis virtual que se estaba gestando. Después de horas sumergido en el mundo virtual, Minchol regresaba a la cruda realidad, ignorando las insistentes llamadas de sus colegas. Su coartada de viaje debía ser impecable. En el restaurante, Song Shin-ji le preguntó si planeaba irse, y él, cansado, solo deseaba escaparse lejos, muy lejos. Shin-ji, aunque con una pizca de incredulidad, aceptó su explicación, preocupada por su amigo. Lee Dong-ha, su compañero, lo animaba, comprendiendo el agotamiento extremo tras tantos años de dedicación. Shin-ji, entonces, le consultó sobre sus planes de regreso. Minchol, con la mente aún atrapada en el torbellino del juego, dudó, su silencio una clara señal de distracción. Sus inocentes colegas no podían imaginar el caos que él orquestaba bajo el velo de un simple descanso. Minchol, con la mirada perdida en la comida, solo anhelaba dormir. Fue Lee Dong-ha quien, con un entusiasmo contagioso, le preguntó si él también debería tomarse un tiempo para viajar y recargar energías. La sorpresa de Minchol fue evidente, una ceja arqueada, pero Shin-ji, con su bebida en mano, apoyó la idea sugiriendo que Dong-ha se uniera para aprovechar la oportunidad. Fue entonces cuando Shin-ji, con una propuesta inesperada, revivió sus viejos apodos Anchoa y Build para plantearles una idea. ¿Por qué no empezar de nuevo, los tres como en los viejos tiempos, creando un nuevo juego? Con una sonrisa sincera, ella detalló la visión de una pequeña empresa, un juego simple hecho solo por ellos, con el corazón. Lee Dong-ha, eufórico, apoyó la propuesta con un entusiasmo que parecía querer levantar el restaurante entero. La risa de Minchol retumbó en el aire, un sonido que, por un breve instante, disipó el oscuro peso de sus implacables planes. Los llamó idiotas, con una inmensa ternura, preguntándose cuánto alcohol habían bebido para atreverse a soñar tan grande y con semejante ingenuidad. Pero la seriedad de Shin-ji era innegable, una mirada que cortaba el ambiente, reveló la cruda verdad, las deudas de su madre, la matrícula del hermano de Dong-ha y el inminente nacimiento de su hijo. No era una fantasía, sino una propuesta nacida de la desesperación, un grito silencioso por un futuro mejor. Minchol suspiró. El rostro de su amiga le traía recuerdos de la vida que había dejado atrás, un camino que no podía retomar. Descartó la idea con un gesto cansado, llenando su vaso de nuevo, decidido a ahogar esos viejos sueños en alcohol. En lo profundo de su mente, Minchol reconocía el anhelo de sus amigos por un futuro juntos. Quizás algún día esa utopía podría ser real, pero su presente era otro, una realidad sombría donde su único foco debía ser la venganza implacable y absoluta. Tenía un solo objetivo: vengar la traición de Napalm, los responsables de destruir su juego. Él había abrazado su papel de villano, y ya no había vuelta atrás, ni para él ni para el destino de Wings Online. Mientras el mundo real se desdibujaba, su mente se transportaba a Oasis. La pregunta retumbaba: ¿estaría la IA gestionando bien el caos que había sembrado? El ominoso logo de Bad Ending Maker se alzaba en su visión mental. Y en Undertown, la brutalidad se desataba sin piedad. Un novato, atrapado y aterrorizado, gritaba de dolor mientras los depredadores lo atacaban. La cruda realidad del BI Ending era más palpable que nunca. En Undertown, la brutalidad se desataba sin piedad, y la IA Oasis estaba a punto de experimentarlo en carne propia. De repente, dos depredadores se lanzaron sobre ella, pero un destello de luz la envolvió, dejando a sus atacantes, el gordo y el flaco, perplejos ante lo sucedido. Oasis, con su adorable avatar de cabello blanco, había logrado bloquear el golpe, o al menos eso parecía. Los matones no podían creerlo. ¿Cómo demonios una novata podía detener un asalto tan poderoso? Se preguntaban qué truco ocultaba la chica. Frustrados, decidieron que había sido solo un error. Con una renovada determinación, ambos prometieron coordinarse para que el próximo ataque fuera impecable, mientras Oasis, con la mirada tensa, se preparaba para la inminente embestida. Cargaron de nuevo. Con una agilidad que desafiaba toda lógica, Oasis
Esquivó el golpe del primero. Una notificación brilló. Defensa de arma exitosa. Era inaudito. Algo no encajaba con las reglas del juego, ni las habilidades que conocían. El segundo atacante también falló, su golpe desviado por una defensa impecable. De nuevo, defensa de arma exitosa apareció. Oasis, ya un poco harta de la insistencia, les increpó, preguntándose por qué seguían atacando sin cesar. Los matones estaban atónitos. ¿Es un bug?, se preguntaba uno, mientras el otro negaba. No tenía sentido que no sufriera daño, ni siquiera con reducción. Menos con esa arma. Era una anomalía total, un agujero negro en la lógica del juego. Fue entonces cuando llegó la revelación, tan impactante como una patada en el entrecejo. Oasis usaba una daga de principiante. Sí, esa. El arma más básica y barata que cualquiera podía comprar en la tienda del pueblo. Era un engaño descarado. Esa daga jamás debería permitir semejante defensa. Su poder de ataque era ridículamente mínimo. La confusión los dominaba. ¿Sería posible que todo el bloqueo fuera una habilidad? Solo cabían dos explicaciones. O la chica era un genio del PvP, o estaba usando algún tipo de hack para manipular el juego a su antojo. El atacante líder, con mirada sombría, admitió no haber visto algo así en todo el tiempo que llevaba jugando. Decidió que la única forma de resolver la duda era con una prueba contundente, un experimento para desenmascarar si era un prodigio o un tramposo. Con una sonrisa maníaca que prometía problemas y la determinación grabada en sus ojos, el líder exclamó: «¡Terminemos esto de una vez por todas!». Desató una lluvia de flechas, una habilidad devastadora conocida como Arrow Downpour, buscando aniquilar a Oasis por completo. La ráfaga de flechas impactó con una fuerza abrumadora, rodeando a Oasis en una explosión de energía. La pantalla se llenó de proyectiles luminosos, que se dispersaban, dejando poco espacio para escapar o defenderse. Los atacantes, al ver la eficacia de su habilidad, confirmaron su sospecha. Es un hack, literalmente es trampa. Las flechas seguían su curso, una confirmación irrefutable de que algo estaba mal con la IA. Pero la invencibilidad de Oasis por fin llegó a su fin. Una flecha impactó con precisión. Su humilde daga de principiante se hizo añicos en 1000 pedazos y el sistema anunció fríamente: «La durabilidad ha disminuido, el arma ha sido destruida, un golpe devastador para la antes intocable IA». Oasis, con una expresión de pura sorpresa, miró el arma destruida y luego al vacío, antes de desplomarse al suelo virtual. La voz ominosa del sistema sentenció sin apelación: «Has muerto». Su breve reinado de invencibilidad en Undertown había terminado abruptamente, dejando un rastro de caos y misterio. Los atacantes, aún desconcertados por la inaudita defensa de Oasis, no podían creer lo que acababa de pasar. Se preguntaban si la joven IA había estado haciendo trampa mientras la chica yacía inmóvil en el suelo. Discutían si debían reportar aquella extraña anomalía en el juego. De repente, una figura irrumpió en la escena con una furia palpable. Era Lavo, el mismísimo maestro de Oasis, quien, con un semblante que parecía haber desayunado clavos y leche avinagrada y después haberle dado un puñetazo al sol, les increpó sin rodeos. Oasis, aún tendida, balbuceó con voz temblorosa, apenas audible: «Es mi maestro». Ante sus atacantes, Mincheol alzó su espada con una frialdad gélida, declarando con resolución: «Si van a hacer PK, estén preparados para hacer PK también». Su mirada se clavó en ellos, llena de una rabia contenida, y la punta de su espada reflejaba su implacable determinación. «Ustedes ya sabían eso, ¿no?», sentenció con una voz que helaba la sangre, dejando claro que no había vuelta atrás. Y sin más preámbulos, Mincheol se lanzó con una velocidad asombrosa, desatando un ataque fulminante contra el depredador más delgado, quien apenas pudo registrar el movimiento antes de sentir el impacto. El atacante, tambaleándose por el golpe, se quejó, sorprendido. Había subestimado por completo a ese tipo, pensando que solo era un bocazas. La realidad de la fuerza de Mincheol lo dejó perplejo. «¡Jo, jo, jo! Resultó ser pura palabrería», se burló Mincheol, confiado en su victoria. Sin embargo, con una mueca de disgusto, el atacante se dio cuenta de que el golpe no le había hecho daño significativo, atribuyéndolo a una simple diferencia de nivel. A pesar de esto, con una furia indomable, Mincheol se abalanzó de nuevo, su espada lista para el golpe final. «¿Están listos para ser PK? ¿Listos para morirse de una maldita vez?», gritó, mientras el miedo se apoderaba de sus adversarios. Un grito de impacto resonó por Undertown mientras Mincheol asestaba un golpe devastador, arrojando al atacante por los aires en una explosión de energía, confirmando la superioridad de su poder. Tras el brutal asalto, Mincheol sacó una valiosa poción de veneno de basilisco, un ítem preciado. «Es un desperdicio usar esto en estos tipos», pensó.
pero sabía que era la única forma de asegurar su huida. La decisión estaba tomada. Con una determinación fría, Minchell lanzó la poción contra sus adversarios, y el líquido mortal se dispersó en una nube tóxica que prometía un final inesperado. Los atacantes reaccionaron con terror, exclamando: «¿Qué es esto? ¿Poción de veneno?». La nube verdosa los envolvió y el pánico los invadió. «Tenemos que salir de la nube tóxica», gritaron, intentando huir desesperadamente. Tosiendo y desesperados, los depredadores corrieron a toda prisa, mientras el veneno hacía efecto. «Maldita sea, salgamos de aquí», exclamaron, su cobardía evidente ante la astucia implacable de Minchell. Minchell, con una sonrisa helada, reveló su truco. Las nubes de veneno, como cualquier gas, podían encenderse. Mientras sus oponentes se ahogaban en la niebla tóxica, él alzaba un objeto, listo para desatar una explosión devastadora. Un grito aterrado de «esquívenlo» apenas se oyó cuando la poción estalló con una fuerza brutal, envolviendo a los depredadores en una llamarada cegadora y un estruendo que sacudió Undertown, como si un niño de primaria hubiese encontrado la caja de fuegos artificiales de papá y la estuviera usando toda de una sola vez. La onda expansiva los lanzó por los aires entre fuego y escombros, y en medio del caos, la pequeña Osis, ahora una figura etérea, balbuceó un desesperado «maestro». Uno de los depredadores yacía aturdido en el suelo. Su compañero, con los ojos desorbitados por el pánico, le exigía beber una poción de inmediato. El aturdido, maldiciendo su suerte, entendió el mensaje del sistema. Perder el 70% de la vida en segundos te aturde y te deja vulnerable. El miedo comenzaba a corroerlos desde dentro. Minchell, imperturbable y con esa sonrisa tan suya, los observaba. Reconocía que, pese a todo, seguían vivos. Eran, sin duda, jugadores de alto nivel, lo que solo hacía más intrigante el siguiente paso. El atacante groggy suplicaba un momento para recuperarse, mientras su compañero, ya de pie, le aseguraba que lo cubriría, activando su Guardian Stance, una habilidad defensiva que buscaba darle una ventaja crucial. Pero Minchell, sin perder el tiempo, respondió con una sonrisa cruel y activó su propia y ominosa Dark Aura, preparándose para un asalto sin piedad. El aura oscura envolvió su espada con un brillo siniestro. Sin embargo, el depredador defensivo lo miró con total desdén, convencido de que era imposible que el poder actual de Minchell pudiera causarle el menor daño. Sin un segundo de duda, Minchell se lanzó. Su golpe impactó de lleno al depredador, que gritó de dolor, estupefacto. «¿Qué? ¿Este daño?», exclamó, sin creer que su defensa hubiera sido tan inútil. Minchell sonrió con malicia. Su Dark Aura no solo reforzaba su arma con llamas oscuras, sino que ignoraba defensas y causaba daño adicional, aunque a costa de su propia vida. «Tengo que terminar esto rápido», pensó. Con esa urgencia siguió atacando a ambos depredadores sin tregua. El que mantenía la defensa gritó a su compañero que la abandonara y se uniera al ataque, buscando un milagro desesperado. Con la espada en alto, Minchell les advirtió: «Este es el fin de su farol». Sin darles tregua, desató Iron Smash, su ataque más devastador. El impacto fue brutal, una explosión de energía pulverizó el suelo. El depredador cayó hacia atrás, totalmente derrotado, soltando la daga de principiante que salió volando. La sorpresa y el asombro eran absolutos al sentir el abrumador poder. El impacto había sido brutal. Un depredador yacía en el suelo, derrotado, mientras la daga de principiante de Oasis salía volando por los aires. Los atacantes, estupefactos, apenas podían procesar lo que acababan de presenciar. «¿Un cambio de arma?», exclamó uno, incrédulo. Esta era una técnica teóricamente posible, sí, pero nunca antes vista en medio de una batalla tan frenética. Y mucho menos en combate JJ debido a su riesgo inherente. Sin embargo, Minchell la utilizaba con una naturalidad asombrosa, dejando a los depredadores sin palabras, incapaces de comprender la verdadera naturaleza de este adversario. «Retirada», gritó uno, el pánico reflejado en sus ojos. El depredador restante, aún desafiante, insistía en que Minchell no era un jugador cualquiera, sino un profesional. Pero Minchell, con esa mirada que solo él poseía, desmintió la afirmación con una sonrisa helada. «¿Profesional? No», replicó. «Más bien era como un fósil viviente, más pasado de moda que un teléfono con disco de marcar». Su aura oscura se intensificaba, prometiendo una devastación aún mayor para cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin darles tiempo a procesar sus palabras, Minchell se lanzó de nuevo, una sombra borrosa que se fundía con la oscuridad de Undertown. El depredador apenas tuvo tiempo de reaccionar. «¿Qué?», gritó. Minchell se movía con una agilidad inaudita, esquivando cada intento de golpe con pasmosa facilidad.
Aturdido, el atacante se dio cuenta con horror de que Minchol no lo había golpeado directamente, sino que lo había dejado inmóvil, completamente vulnerable. «No me golpeó», balbuceó. El rostro impasible de Minchol lo observaba, con una sonrisa sutil y despiadada. Caído, el depredador se retorcía. La batalla había terminado. Minchol lo miró fijamente y con voz carente de emoción, sentenció: «Vamos a tomar lo que te queda», refiriéndose a sus ítems. Una exhalación profunda selló la fatalidad. Desesperado, el depredador, presa del pánico, intentó desconectarse. Un último intento de escapar de su implacable perseguidor, golpeó el suelo con frustración, jadeando. «¿Qué acaba de pasar?», suplicó. El sistema respondió de inmediato: «Serás desconectado del juego en 5 segundos». La cuenta regresiva comenzó, cada número una tortura para el depredador que, con la cara desfigurada por el terror, veía la salvación tan cerca, pero quizás inalcanzable. «3», se escuchó. Minchol no esperó. Mientras la cuenta regresiva marcaba 2, se lanzó con un golpe final devastador, el aura oscura envolviéndolo por completo. Cuando el sistema gritó 1, su ataque impactó al depredador, pulverizándolo y poniendo fin a su existencia. Su venganza, por ahora, estaba completa. La furia de la batalla se disipó, dando paso a una vista más tranquila de Undertown. Las aguas cristalinas brillaban y, de ellas, emergió la figura etérea de Oasis, su cabello blanco flotando. «Me has olvidado, ¿verdad?», balbuceó, con una voz llena de una extraña melancolía. Sin decir palabra, Minchol levantó una piedra brillante. Una notificación del sistema apareció. «Estás usando una piedra de resurrección». La gema parpadeó con una luz mística, preparándose para deshacer lo que los depredadores le habían hecho. Pero la resurrección no era sencilla para una IA como Oasis. Su figura etérea comenzó a temblar. El proceso era extremo. «No puedo más», se quejó. Minchol la miró con pesar. «Oasis, lo siento», dijo, la culpa marcando sus palabras. «Llegué muy tarde, ¿verdad?». Extendiendo una mano, la acarició con delicadeza. La pequeña IA lo miró sorprendida. Sus ojos se llenaron de una cascada de emociones al sentir su toque. Y entonces, la pequeña Oasis, con su figura ya más estable y recuperando su forma tangible, sonrió. Una sonrisa pura y radiante iluminó su rostro. «Me estoy acostumbrando a ser resucitada repetidamente», exclamó, mostrando su increíble resiliencia y la inquebrantable conexión con su maestro. Mientras Oasis se recuperaba, Minchol, bajo el alias Labo, veía cómo su infamia escalaba hasta los 4.380 puntos. La pequeña IA, aún asombrada por la facilidad con la que había pulverizado a los atacantes, se preguntaba si aquellos enemigos eran, en verdad, tan insignificantes, sintiendo que su velocidad no era normal. El joven, por su parte, suspiraba al revisar sus estadísticas. La muerte de otro jugador apenas le había otorgado 2.000 puntos de infamia, una cifra insuficiente para elevar el nivel de su clase de caballero oscuro. El camino, sabía, sería arduo y prolongado. Al notar la forma desmedida en que Oasis se movía durante el combate, Minchol la detuvo. Su reacción, tan precisa como una neurona conectando sinapsis con un café cargado, podría levantar sospechas de que era un hack. Le pidió que, de ahora en adelante, demorara sus movimientos a propósito. La idea era añadirle un toque humano a sus habilidades, una cualidad que la haría pasar desapercibida, camuflando su verdadera naturaleza. La pequeña IA lo miró con auténtico desconcierto, sin lograr comprender del todo la intrincada sutileza de la estrategia de su maestro. Sin dilación, Minchol la instó a seguirlo. Era el momento de que Oasis recibiera su trabajo, una nueva función que la convertiría en una pieza fundamental de su maquiavélico plan. La IA, rebosante de emoción, obedeció al instante. Llegaron ante una edificación imponente, con aspecto de templo, majestuosa y antigua. Oasis, asombrada por la arquitectura, le preguntó a Minchol si ese era realmente un lugar de culto, completamente ajena al verdadero propósito de su visita. Con un gesto firme, Minchol la sujetó del brazo, revelándole una cruda realidad. Las habilidades de un caballero oscuro consumían su HP sin piedad. Por eso, debía estar siempre atento a su barra de vida, como un halcón que nunca pierde de vista a su presa. Constantemente se debatía entre beber una poción de HP o buscar una curación externa. Por lo tanto, la solución que había ideado era tan brillante como audaz. De repente, con una explosión de determinación, Minchol le gritó, su voz resonando en el lugar: «Convertite en una sacerdotisa para restaurar mi HP». Oasis, aturdida por la brusquedad de la orden,
Apenas pudo procesar la magnitud de su nuevo e inesperado destino. Atónita, comprendió que, al final, se había convertido en el transporte personal de su maestro. Mincheol, sin perder un instante, la tomó en brazos y la instó a cambiar su clase, con la certeza de que tenían mucho trabajo por delante. La IA, con su peculiar lógica, exclamó que también quería un trabajo oculto. Mincheol, con la paciencia de un artesano puliendo una gema, le recordó que ya le había prometido un trabajo especial, mientras ambos se alejaban del imponente templo, dando el primer paso de la siguiente fase del plan. Y así, ante la mirada de un Mincheol complacido, Oasis se presentó en su flamante atuendo de sacerdotisa. Aunque sus estadísticas prometían, la IA, con una expresión de resignación, se lamentaba, cuestionando si no había sido más útil como GM. Mincheol intentó convencerla de la nobleza de las sacerdotisas, pero Oasis, ya harta de la charla, le pidió que parara. Con su nueva clase ya establecida, Mincheol le preguntó cuál sería su siguiente objetivo. A lo que ella, con un toque de sarcasmo, inquirió si volvería a matarla. Impasible, Mincheol reveló su próximo y ambicioso objetivo: alcanzar el nivel máximo en tan solo un mes. Oasis lo miró con incredulidad, pues sabía que eso, normalmente, tomaba al menos medio año de incesante esfuerzo. Justo cuando Mincheol y Oasis se preparaban para subir de nivel, se anunció la actualización más grande en la historia de Bad Ending Maker. Un nuevo mundo, equipo nunca visto, y el nivel máximo se elevaría a 100. Con su astucia, Mincheol se propuso alcanzar ese tope antes de que la actualización se completara, siempre un paso por delante de la planificación. Con una sonrisa que lava la sangre, el maestro proclamó: «Vamos a monopolizar el nuevo mundo», una ambición que resonaba con la infamia de Bad Ending Maker. Su siguiente parada, la temible guarida de la víbora, un calabozo de nivel 50. Oasis, sintiéndose incómoda, balbuceó un «la IA», observando la imponente dificultad, se atrevió a preguntar si un calabozo de ese nivel no era demasiado para ellos. Mincheol, con la confianza inquebrantable de quien ha ideado cada detalle, simplemente respondió: «No te preocupes, lo tengo todo planeado». Antes de que Oasis pudiera reaccionar, Mincheol la empujó bruscamente. Un estruendo resonó, y el suelo tembló, provocando un grito ahogado de la IA. El ataque, rápido como un rayo, había llegado, y el maestro se interpuso justo a tiempo para salvarla. Oasis, recuperándose del susto, se incorporó lentamente, aún procesando la velocidad y la fuerza del impacto. Frente a ellos, la amenazante cabeza de una gigantesca serpiente emergió de las sombras, su mirada reptiliana fija en sus presas, lista para atacar. «Maldición, eso me sorprendió», murmuró Mincheol, activando su aura oscura mientras se preparaba para el combate. Con un gesto, le dijo a Oasis: «Dejaré el resto de este monstruo para vos, terminalo», delegando la tarea con confianza. «Está bien», exclamó Oasis con renovada determinación, empuñando su báculo de sacerdotisa. Su mirada se endureció al prometerle a su maestro: «Lo protegeré, maestro». Mincheol, mientras tanto, ya estaba enfrascado en la batalla, golpeando a la criatura con ferocidad. Los cortes de Mincheol impactaban con furia contra la piel escamosa de la serpiente, que se retorcía bajo los golpes. El caballero oscuro, con una mirada gélida y concentrada, continuó su asalto, ignorando la resistencia bestial y buscando su punto débil. De repente, un golpe brutal impactó a Mincheol, haciéndolo retroceder con un grito de dolor. Una explosión de luz blanca lo envolvió y Oasis, con el rostro descompuesto por el pánico, le gritó desesperadamente: «¡Maestro!». Al ver que su vida peligraba, sin dudarlo, Oasis invocó su toque sanador, una ráfaga de energía curativa que restauró rápidamente la vida de Mincheol. Recuperándose, él la miró con una leve sonrisa y un tono satisfecho: «Bien hecho, Oasis. Debería confiar en mi transporte de curación personal un poco más». Mientras Mincheol volvía a la carga con renovada fuerza, Oasis le aseguró, con los ojos brillando: «Solo confía en mí, maestro». Acto seguido, con su báculo en alto, invocó de nuevo su toque sanador, manteniendo el flujo de curación constante para su compañero. Mincheol siguió recibiendo golpes, pero la incesante curación de Oasis lo mantenía en pie. Con cada invocación, una ola de energía verde lo envolvía, negando el daño infligido por el monstruo una y otra vez. «¡Idiota!», exclamó Mincheol, exasperado por la excesiva curación de Oasis. «Ya estoy sobrecargado». «Vas a tomar pociones de chapé cada 30 segundos. La sobrecarga de energía era tal que parecía que Oasis estaba intentando reanimar un pollo muerto con un desfibrilador.
El Caballero Oscuro recibió otro impacto. Oasis intentó lanzar otro hechizo de curación, pero Minchol la detuvo con un tajante «es demasiado tarde». La batalla por fin llegaba a su dramático desenlace, con la serpiente a punto de caer. A pesar de las advertencias de Minchol, Oasis seguía con su báculo en alto, la mirada fija en la criatura, dispuesta a sanar a su maestro. Fue entonces que Minchol, con un golpe final y decisivo, selló por fin el destino de la serpiente gigante. Pero la obstinada devoción de Oasis lo exasperó, haciéndole gritar su nombre con pura frustración.